Bueno, buenas tardes. Entonces, como mi compañera ya les dio la introducción de qué es un soplo, yo ya voy a empezar entonces a hablar de estos, pero pues antes de eso, recordar que el soplo es porque el flujo laminar deja de ser laminar y se vuelve turbulento. Por eso la sístole y el diástole se escuchan porque hay turbulencia con el cierre de las válvulas. Hay varios tipos de soplos de acuerdo en el momento del ciclo cardíaco en el que ocurre. Si es pansistólico, quiere decir que es en todo en la sístole, en toda la sístole. Si es y que afecta un poquito de la diástole. Y si es holosistólico, solamente toda la sístole. Pansistólico, la sístole y un poquitico de la diástole. Están los selectivos sistólicos selectivos que comienzan crecientes, luego decrecientes. Están los que están al inicio de la sístole, están los que están al final de la sístole, los telesistólicos, y en diastólicos tenemos los que están al inicio de la diástole, que son que no son crecientes decrecientes, sino decrecientes. Comienzan con un punto de máxima intensidad y luego decrece porque se va disminuyendo la presión a medida que el corazón se va llenando. Los que están a la mitad de la diástole, a la final de la diástole, los soplos llamados también en maquinaria o soplos continuos, que son muy especulativos de conducto arterioso persistente, son crecientes decrecientes. Bueno, entonces, para saber, para nosotros podemos detectar estas anomalías cardíacas, necesitamos hacer una anamnesis y unas preguntas bastante pues orientadas al diagnóstico, como por ejemplo cambios, si ha tenido cambios en el consumo de comida o agua, si ha vomitado, ha tenido náuseas y diarrea, para ver si hay problemas intestinales o si hay problemas en el sistema urinario, como cambios en recientes infecciones, episodios de mareabilidad para saber si hay síncope, para saber qué tan grave es, cuando se ejercita, cómo son sus membranas casi siempre, su nivel de actividad, la edad, la raza y el género, porque hay géneros el género en las hembras se da más, hay razas que se presentan con mayor prevalencia, obviamente la edad en los viejos se presenta más y también en los cachorros cuando son congénitas, de dónde proviene, si del campo, todas esas cosas, si tose, porque entonces hubo una falla cardíaca izquierda que genera edema pulmonar y le da tos, le da disnea, si hay mareos, etcétera. Entonces empecemos con la insuficiencia mitral. Recordemos cuál es la mitral: válvula auriculoventricular izquierda o bicúspide o mitral. Se encuentra aquí entre el aurícula y el ventrículo izquierdo, y entonces cuando hay una regurgitación insuficiencia, como es durante la sístole, esto es durante la sístole, el soplo se escucha durante la sístole. ¿Por qué? Porque la sangre en la sístole se está eyectando normalmente a una presión de 120 milímetros de mercurio hacia la aorta por la válvula aórtica, pero cuando esta válvula mitral está regurgitada hay un flujo retrógrado desde el ventrículo a la aurícula que normalmente no se da y genera una turbulencia y ocurre durante toda la sístole, y por eso tenemos un soplo pansistólico. Acá lo mismo, entonces este es el ventrículo y esta es la aurícula, estas son las válvulas que estarían regurgitadas, y durante la sístole la sangre sale por estas válvulas para ir a la aorta, pero se termina devolviendo en la aurícula. Mire, acá la vemos mejor, estas son las válvulas mitrales. Es un gradiente de presión bastante de 100 milímetros de mercurio, por lo cual se escucha bastante, hasta grado 6, se escucha, ¿dónde se escucha? Es pansistólico, ya lo había dicho. Puntos de máxima intensidad, entonces se escucha principalmente esto en el quinto espacio intercostal, hacia el vértice, ¿cierto? Acá tenemos más o menos la mitral. En los bovinos también pues se escucha en el quinto espacio intercostal, y pues podemos ver entonces el sonido de la sístole, el soplo pansistólico en meseta, el sonido de la diástole, ningún soplo, y por eso se dice que el soplo es sistólico. Características del soplo, entonces, que son soplos intensos, ásperos, o sistólicos o pansistólicos, ya expliqué la diferencia entre ellos, que son en meseta, es decir, que no crecen ni decrecen, que son siempre el mismo nivel, intensidad. En casos graves se puede ocultar también el lado derecho,
e irradia dorsal y cranealmente, y es lógico porque la sangre se regurgita hacia arriba y hacia craneal. Entonces, ¿qué quiere decir que irradia? Yo oculto el punto de máxima intensidad, y si yo llego y subo el fonendo hacia dorsal y hacia craneal y se sigue escuchando, eso quiere decir, pero si yo lo bajo hacia caudal y hacia ventral y no se escucha ya nada, entonces me está diciendo que la irradia es dorsal y cranealmente. Causas, principalmente en perros por fallas congénitas, en perros de razas pequeñas, endocardiosis o degeneración valvular mixomatosa. También ocurre en equinos, bovinos y cerdos. También por endocarditis adquiridas que afecten ahí la válvula mitral, por displasias mitrales y por patologías de mayor propulsión sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Patologías que les toque eyectar mucha sangre. Y por ejemplo, esto ocurre en el conducto arterioso persistente que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo va a tener que hacer mayor presión para llevar sangre hacia los tejidos periféricos y hacia el tronco pulmonar por donde se está perdiendo. Entonces, eso aumenta la presión de la aurícula izquierda y genera alteraciones en la mitral. Signos clínicos, vamos a ver signos clínicos asociados con intolerancia al ejercicio, debilidad, signos de hipertensión venosa pulmonar, no hipertensión venosa sistémica. ¿Por qué? Porque recordemos que la aurícula, cuando se afecta el ventrículo izquierdo, porque hay una regurgitación, hay aumento de la presión de la aurícula derecha y hay aumento de la presión de las venas que le llegan a esa aurícula, en este caso de las venas pulmonares. Vamos a ver edema pulmonar, pacientes con tos, con disnea, con taquipnea, con sonidos, ¿cierto? Entonces, una cardiomegalia izquierda, taquicardias, tos, disnea, todo eso. Retraso en el crecimiento cuando son animales cachorros por fallas congénitas, alteraciones hemodinámicas como que mucosas pálidas y tiempos de llenado capilar mayores a 2 segundos, o mucosas cianóticas, que sería peor. ¿Cómo se escucha el soplo pansistólico? Vamos a ver. Entonces, lo mismo que el soplo cúspide, pero con menos intensidad. Listo. Vamos a la siguiente, tricúspide. Este sí lo va a pasar más rápido porque no es tan común. ¿Qué ocurre? Del ventrículo derecho, cuando eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar, hay una regurgitación y un flujo retrógrado aquí por la displasia de esta válvula y se devuelve hacia la aurícula y esta turbulencia genera el ruido. Los ruidos aquí no son tan intensos. Si escuchamos una regurgitación tricúspide es porque el ventrículo derecho ya está ejerciendo una mayor presión y ya no es de 20 sino por ahí de 45 a 50 y ya el gradiente va a ser mayor y la vamos a poder escuchar a la auscultación. Es pansistólico igual, no es tan común, es la lesión valvular adquirida más habitual en bovinos, ovinos y porcinos. Áreas de auscultación, entonces en caninos, entonces es entre el tercer y quinto espacio intercostal, en equinos es en el quinto espacio intercostal y en bovinos en la cuarta costilla. Características del soplo, entonces vamos a ver que el soplo es igual, intenso, áspero en meseta y raya también dorsalmente, lo mismo. Causas, una dirofilaria y dirofilariemitis, endocarditis adquiridas que afecten la válvula y el cor pulmonar. ¿Qué es el cor pulmonar? Es la insuficiencia del corazón derecho, del ventrículo derecho, por consecuencia por una hipertensión pulmonar. ¿Qué ocurre en estas alturas, en estos páramos, donde la presión de oxígeno es muy baja? Los alveolos pulmonares no tienen la misma oxigenación y el cuerpo o el organismo vasoconstriñe las capilares adyacentes a los alveolos que no tienen ese oxígeno adecuado. Entonces, como hay tan poquita oxigenación, hay muchos alveolos con muchas vasoconstricciones, hay muchos vasos sanguíneos así, y eso genera una grave hipertensión pulmonar. Si hay una grave hipertensión pulmonar, ¿quién la sufre? Pues el ventrículo derecho, porque es el que le envía la sangre al pulmón. Entonces hay aumento del trabajo del ventrículo derecho, por ende aumento de la presión. Vamos a ver aumento de presión de la aurícula derecha porque la aurícula derecha es la que le lleva sangre al ventrículo izquierdo. ¿Y quién le lleva sangre a la aurícula derecha?
las venas cavas. Entonces va a haber aumento de las venas cavas y ahí vamos a ver los edemas periféricos, ya no pulmonares, aunque sí pueden haber, pero sobre todo periféricos, como los que vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver mejor. Una secundaria, una falla izquierda, la insuficiencia mitral grave puede generar una falla en la tricúspide. Por lo mismo en esa secuencia, es que es lógico, si se afecta la aurícula izquierda por la mitral, se afectan las venas pulmonares, es decir, aumento de la presión de las venas pulmonares, luego lo sufre el ventrículo derecho porque es el que le lleva la sangre, luego lo sufre la aurícula derecha y ahí se afecta la tricúspide. Son secuencias. Signos clínicos: intolerancia al ejercicio, depresión, retraso del crecimiento, lo mismo, taquipnea, taquicardia, hipercardiomegalia derecha, y esas son las razas más comunes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la presencia de pulso yugular, porque hay presión del aumento de las venas cavas, pues la yugular llega a las cavas, entonces hay presión de la vena, y recordemos que las venas no deben tener pulso. Hay hidropericotoneo o ascitis, ¿cierto? ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática, porque hay aumento de la presión de las venas, y también hay edemas hepáticos, podemos ver hepatomegalia. Mire, esto ocurre mucho en el mal de altura de los bovines, el llamado cuello de botella. Esto es un edema. Mire, aquí podemos ver cómo se puede ver el edema, cómo se puede, si se ve que es flácido, se sabe que es edema. Si es consistente, ya hablamos es de masas o algo así. ¿Y por qué? Pues ya lo dije. Si se afecta la aurícula derecha por la tricúspide, se afectan, aumenta la presión de las venas sistémicas, como las venas cavas. Estenosis aórtica, muy común en perros por fallas congénitas, también es un soplo sistólico con un gradiente de presión de 115, porque la sangre es eyectada con 120 y llega hacia la aurícula derecha, su recorrido termina ahí en donde hay 5. Entonces es un soplo que se escucha bastante, es eyectivo, entonces empieza abajo y termina abajo, pero llega a un punto donde suena bastante. Estas son las válvulas aórticas. Que haya estenosis es que estas válvulas estén cerradas y al pobre corazón izquierdo le toque generar más fuerza, y por eso va a generar después una cardiomegalia. Áreas de auscultación: en el cuarto espacio intercostal, trazando una línea horizontal a la articulación escapulohumeral, ahí lo podemos ver durante la sístole, creciente, decreciente. Y se puede en los equinos, en el quinto espacio intercostal, irradia igual o más intenso hacia la base del corazón. Las características del soplo: entonces aquí vemos que hay una estenosis, entonces a este ventrículo izquierdo le toca hacer más fuerza para poder pasar la sangre, entonces es un soplo intenso, y ya sabemos que es creciente decreciente. El soplo puede irradiar hasta las carótidas. Y las causas, pues por anillos fibrosos congénitos. Puede que acá hay una ulceración o erosión de la mucosa arterial, porque cuando viene la sangre viene con muchísima presión, porque el ventrículo toca hacer mucha presión, porque la tiene que pasar por un orificio muy estrecho, estenosado, y entonces la presión de la sangre genera estas erosiones. Las fallas congénitas son de carácter autosómico dominante. eh, También secundario una hipertrofia cardíaca, que la hipertrofia cardíaca genera también esa compresión de las válvulas. Los Terranova, Labrador, Boxer. Aquí, como es la estenosis aórtica, es muy grave, se ve mucho lo que son síncopes, están las insuficiencias de la tolerancia, intolerancia del ejercicio, disnea, taquicardia, taquipnea, todo eso. Como es aórtica, entonces aumento de la presión pulmonar, entonces vamos a ver tos, la cardiomegalia izquierda, cambios por bajo gasto cardíaco. Entonces vamos a ver pacientes pues ya deprimidos, y alteraciones en el pulso. Recordemos que el pulso es la suma, la resta, la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, por ejemplo, si hay un pulso, una presión sistólica alta y una presión diastólica baja, el pulso va a ser alto. En este caso es un pulso con mayor amplitud pero retardado, con menor amplitud, o sea, un pulso débil. ¿Por qué es un pulso débil? Porque la sangre que sale por la estenosis es muy poquita, no es el mismo volumen, porque está estenosada, y es retardado porque se demora en salir, ¿sí? Porque hay estenosis.
hay una hipotensión secundaria, hay frémitos y signos de insuficiencia izquierda que ya les dije cuáles son. Acá tenemos como creciente, creciente. Listo, seguimos. Estenosis pulmonar no es tan común, es decir, de que estas válvulas aquí estén estenosadas y que el ventrículo derecho le toque hacer una fuerza para mandarla por el tronco pulmonar, también es selectivo. Ocurre en estas razas de perros, el Beagle, en el Schnauzer miniatura, en el Cocker Spaniel, es el tercer defecto congénito de incidencia en caninos. Y pues vamos a ver que cuando hay una estenosis pulmonar hay aumento del ventrículo derecho, aumento de la presión de la aurícula derecha y aumento de la presión de las venas cavas, y vamos a ver signos de edemas periféricos, aire de discultación entre la tercera y cuarta base intercostal en la base cardíaca. Aquí lo vemos, creciente en la sístole, lo mismo, que son intensos, crecientes decrecientes, causas secundarias hidrofiliares o por anillos fibrosos, los signos clínicos como es, vamos a poder también ver edema, tos, todo esto de la taquicardia, taquipnea, insuficiencia derecha, y los edemas periféricos, también la presencia del pulso, alteración, normalmente no se presenta alteraciones del pulso arterial, pero sí el yugular, pulso precordial y frémito en la base izquierda. Ahora regurgitación e insuficiencia aórtica. Vamos a pasar ahora ya de los soplos sistólicos a los diastólicos, es decir, a los soplos que se generan cuando el corazón se está llenando, durante la diástole. ¿Por qué ocurre? Durante la diástole normalmente la sangre al ventrículo izquierdo proviene desde la válvula, desde la aurícula izquierda y pasa por la mitral, normalmente. Pero cuando hay una insuficiencia en la válvula aórtica, hay una regurgitación o un flujo retrógrado desde la aorta pulmonar, desde la arteria aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Entonces al ventrículo izquierdo le va a llegar una mayor sangre, tanto de la aorta como de la aurícula derecha. ¿Listo? Es un defecto adquirido muy común en equinos, se ven en equinos viejos, en caninos casi no se ve. La situación máxima es en el quinto espacio intercostal, en la base. Características del soplo, entonces mira, aquí lo podemos ver, cuando está en la diástole desde la aorta se regurgita la sangre y ese flujo turbulento genera el soplo. Irradia hacia el ápice, obviamente irradia hacia el vértice, porque viene de acá para allá, obviamente. Entonces usted ausculta, digamos, pone el fonendo acá y luego lo pone aquí y lo va a sentir que va a tener una menor ruido, pero usted ya sabe entonces que está irradiando hacia el vértice. Es decreciente, es decir, empieza máximo y luego decrece. Causas por una hidrofilaria, porque por una hidrofilaria no, por una endocarditis, en equipos secundarios excesivos, por trabajos excesivos, endocarditis, y es frecuente en animales viejos. Aquí en la regurgitación aórtica, pues vamos a ver cardiomegalia izquierda, signos de insuficiencia cardíaca izquierda, que es la tos, todo eso, tolerancia al ejercicio, alteraciones hemodinámicas, mucosas pálidas, ya lo dijimos, todo eso, tiempo llenado capilar aumentado. Bueno, y aquí qué pasa con el pulso, porque por medio del pulso uno puede detectar cuál tipo de soplo es. Aquí vamos a ver un pulso en forma de ariete, un pulso que es muy intenso, pero se desaparece al mismo tiempo rápido. Entonces, ¿por qué? Porque hay una grave presión, hay un aumento de la presión sistólica inmensa por la estenosis de la aorta, por la regurgitación. ¿Y por qué? Porque el ventrículo se llena de mucha sangre, se llena de la sangre que viene de la aurícula y de que la viene de la aorta. Cuando la eyecta con mucha presión y aquí es donde sube. Y al mismo tiempo la presión diastólica baja, porque ya dijimos que el pulso se da por la presión sistólica de la presión diastólica baja rápido porque hay una salida normal, que la normal es desde la aurícula al ventrículo, la normal, la que está pasando desde la aorta hacia el ventrículo. Comienza con un punto máximo y crece.
y obviamente es en la diástole. Listo. Insuficiencia pulmonar, regurgitación es muy raro. ¿Qué pasa con la insuficiencia pulmonar? Pues lo mismo. Cuando se está eyectando sangre cuando se está llenando el ventrículo derecho, que viene desde la aurícula hacia el ventrículo, esta válvula que tiene insuficiencia deja pasar desde el tronco pulmonar. Se auscultan en tercer a cuarto espacio intercostal, también se irradia hacia el vértice. Vamos a ver edemas pulmonares y alteraciones en la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque se aumenta la presión de la aurícula derecha y por ende de las venas cavas. Esto es una tabla espectacular sacada del libro de Couto, en donde me dice, por ejemplo, el conducto arterioso persistente. ¿Dónde está, por ejemplo? El ducto arterioso persistente. Me dice que en el ducto arterioso persistente vamos a ver aumento del aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, abultamiento de la izquierda, la anchura, que los vasos pulmonares van a estar así, etcétera, etcétera. Entonces esto es para poder sacar los diferenciales y a partir de las preguntas, de la exploración clínica, de la auscultación, vamos a poder detectar el soplo. ¿Con qué otras herramientas? Con radiografía, no me voy a demorar acá, pero por ejemplo acá hay un conducto arterioso persistente, se ve cómo pasa, mire por ejemplo aquí lo que señala la flecha, va así en la aorta y pasa el líquido, esto es contraste. Dilatación postestenótica, es una estenosis pulmonar que por general la sangre sale con tanta presión por la estenosis y entonces el tronco pulmonar se dilata posterior a la estenosis. Aquí vemos a cardiomegalia al derecho, pues porque la pulmonar está en el ventrículo derecho. Filariosis, regurgitación mitral, lo mismo, entonces vamos a ver un aumento del ventrículo izquierdo. Y aquí lo que señala es que el ensanchamiento de la aurícula izquierda estrecha los bronquios, entonces vamos a ver disnea, vamos a ver patrones respiratorios. Acá hay una regurgitación mitral en una ecocardiografía y así. Ahora vamos a hablar de los sonidos extracardíacos, esos son más poquitos. Primero y más importante, creería yo que es el conducto arterioso persistente. Cuando uno escucha un soplo continuo, una de las principales causas es este CAP, es muy común en caninos, es es el segundo defecto más frecuente también en equinos, son crecientes decrecientes pero continuos durante la sístole y de la diástole. Entonces, mire, tenemos aquí la aorta y en el tronco, en la arteria pulmonar, se da la comunicación. O acá, mire, sale el ventrículo izquierdo de la aorta y aquí está la comunicación. Gradientes con depresión 120/20. Estas son las razas predispuestas, razas pequeñas, áreas de auscultación en la base, en el lado izquierdo por encima del área pulmonar. Hay algo que hay que tener muy en cuenta en el CAP. El soplo sistólico se escucha muy fácil. ¿Por qué? Porque las presiones son el paso de la aorta hacia la pulmonar genera mucha turbulencia, se escucha muy fácil en varios puntos. Pero el diastólico solo ahí en la base del corazón, en el área pulmonar. Y el clínico puede pensar que solamente hay soplo sistólico y se va por los diagnósticos diferenciales de soplos sistólicos, como una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica, etc. Pero si llega a auscultar ya el soplo diastólico y hacerlo bien, entonces ahí sí ya puede sospechar de una CAP. Son crecientes decrecientes y raya cranealmente y hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el paso va desde la circulación aórtica, que es la izquierda, hacia la derecha, que es la pulmonar, por los gradientes de presión. Signos clínicos, alteraciones hemodinámicas, síncope, todas estas cosas que se ven. Acá sí puede haber cianosis, y hay una cianosis diferencial. ¿Por qué hay una cianosis diferencial? Porque las partes posteriores, es decir, la sangre que se va por el tronco bronquiocefálico va a ir oxigenada, pero ya lo que es la parte de la aorta descendente va a ir desoxigenada porque es la que ya se está mezclando con la de la arteria pulmonar y por eso se dice que es cianosis diferencial. Remito precordial izquierdo y pulso de gran amplitud. Es un pulso de gran amplitud porque se expulsa mucha sangre. Se expulsa con mucha fuerza porque el ventrículo izquierdo le toca expulsar mucha sangre para poder mandar buena perfusión hacia los tejidos periféricos y adicionalmente porque se pierde
y para darle a la que se pierde por el conducto arterioso. ¿Cómo se escucha? Como si fuera una máquina trabajando todo el tiempo. Bueno, otros ruidos, pericarditis, estos son ruidos de lavadoras, pueden ser por una peritonitis traumática, por septicemias o por una insuficiencia cardíaca congestiva por el aumento de la presión hidrostática. A veces hay acúmulos de líquidos con gas, entonces, y hay otras que son las fístulas, pueden dar por traumas, pueden ser diatrogénicos por una cateterización o cirugías y que se hagan escuchar durante la sístole. Entonces, durante la sístole la sangre va por la arteria y cuando llega hacia la fístula se pasa hacia la vena por el gradiente de presión, porque sabemos que la circulación arterial tiene más que la venosa, y ese paso genera un flujo turbulento y genera el soplo.